Vamos a retomar entonces. Estábamos hablando de las causas, de las contracturas. Tenemos entre ellas la actividad inapropiada en intensidad o en función, los movimientos bruscos de rápida acción, la pérdida de elasticidad, no realizar un buen calentamiento, no realizar actividades de flexibilidad y mala alimentación. Entre los tipos de contracturas tenemos las contracturas durante el ejercicio y posterior al ejercicio. Durante el ejercicio se suelen dar por fatiga muscular. Ya llega el músculo a cierto punto en el que hace, tipo, hasta aquí llegué, y se siente ese famoso pinchazo que se suele dar usualmente con los futbolistas. Y entonces eso es lo que ocasiona durante el ejercicio. Posterior al esfuerzo, muchas veces durante el descanso, ya estando en reposo, tienden los músculos también después de una fuerte sobrecarga o una actividad intensa, también se dan este tipo de lesiones. En cuanto a los síntomas, tenemos el incremento del tono muscular, acortamiento del músculo, reducción de la capacidad de rendimiento, evidentemente por la contractura. Hay movimientos que ya no vamos a poder realizar en ese momento, se va a ver limitado y es por eso que va a haber una reducción de la capacidad de rendimiento. Dolor a la presión y o a la tensión por contracción. Inflamación de la zona afectada y reducción en la amplitud articular. ¿Cómo tratar una contractura muscular? Las contracturas podemos tratar con miorrelajantes, que serían usualmente estas pastillas que siempre indican justamente para la relajación muscular. Y los antiinflamatorios. Yo creo que es un poco más conveniente el antiinflamatorio en todo caso. Calor local, masajes, estiramientos e hidroterapia. Distensión. Cuando hablamos de la distensión, estamos hablando de distensiones ligamentarias. También podemos hablar de las distensiones musculares. Y entre estas tenemos las lesiones microscópicas, estiramiento de las fibras, es sobrepasar los límites normales de esa elasticidad sin daño anatómico ni ruptura, ocasiona dolor intenso, puede seguir con la actividad deportiva. Se puede, pero con esa cierta molestia. El desgarro. En un desgarro hay una ruptura parcial o completa de las fibras musculares. Son lesiones musculares que suceden en consecuencia de sobreuso muscular. La parte faltó un poquitito ahí. El desgarro podemos diferenciar por sus grados también. Bueno, de eso voy a hablar un poquito más adelante. Entre las causas del desgarro tenemos las causas directas y las causas indirectas. En las causas directas encontramos las contracciones violentas del músculo que ocasionan estirones excesivos y bruscos, que pueden ser por causas externas como golpes o caídas. Y una causa indirecta puede ser la pérdida de líquidos y sales en el organismo. Cuando hablamos de sus síntomas, hablamos de, evidentemente dependiendo del grado del desgarro, que es de lo que voy a hablarle un poquito más adelante.
dolor localizado en un punto muy concreto, hay inflamación, hay hematoma, hay limitación funcional y hay deformidad. Y acá vamos a hablar justamente de los tipos. En cuanto a los grados de del desgarro, podemos tener el grado 1, en donde se presenta una distensión a nivel muscular y entonces ocasionan pequeñas rupturas fibrilares. En el grado 2 ya se compromete un poco más el músculo y entonces ocasiona un desgarro un poco mayor a lo que era el parcial, ocupando ya una partecita. Bueno, lo voy a dibujar un poquitito. Si este es el grupo muscular, cuando hablamos de un desgarro de primer grado, solo vemos una afectación de casi un 5% de lo que es el tejido muscular. Cuando hablamos de un grado 2, hablamos de un poco más de ese compartimiento. Se compromete un poquito más el músculo. Y cuando hablamos de un grado 3 del desgarro, ya es en totalidad la ruptura muscular. Usualmente cuando ya se trata de un grado 3, tiende a ser ya para cirugía. Bueno. Y se recupera dependiendo del grado del desgarro, como bien les estaba mencionando. En el primer y segundo grado, usualmente con fisioterapia tratamos. Cuando es un grado 1, usualmente se recupera el paciente relativamente más rápido, ¿verdad? Cuando es un grado 2, sí presenta un hundimiento la zona muscular. Yo ya tuve pacientes con desgarro tipo 2 y usualmente se le trata solamente la sintomatología, ya en ese caso se trabaja un poco de fortalecimiento muscular, pero para compensar ya sería, ya presenta un hundimiento usualmente el músculo. Bueno, un ratito. Ahí está. Bueno, el tratamiento inmediato sería el reposo, hielo, compresión y elevación, risa. Ese sería en el tratamiento inmediato del desgarro, evidentemente. Ya después se va a saber si es con los estudios complementarios, como una ecografía, por ejemplo, ya se puede saber qué tipo de qué tipo de desgarro estamos hablando. Bueno. Ahora hablamos de la luxación. En la luxación existe un desplazamiento de los huesos fuera de la articulación. Ese es el famoso que la gente siempre dice salió de su lugar. Bueno, entre las causas, síntomas, entre las causas, usualmente por impacto directo, por caídas, o accidentes, qué sé yo, de repente automovilísticos también influye, motocicletas, también son ocasionadas por cierto tipo de deportes. Entre estos, por ejemplo, usualmente tenemos en el rugby y obviamente por las caídas. Los síntomas, entre los síntomas podemos hablar sobre, hay incapacidad funcional,
hay dolor en la zona, hay inflamación y suele presentarse hematomas también. En cuanto a la clasificación, tenemos la luxación y la subluxación. La subluxación, que es cuando la superficie ósea no sobresale en su totalidad, y en la luxación total ya hay un desplazamiento total y en algunos casos también eh, ya comprometiendo la parte ósea. Hay un desprendimiento óseo incluso. En cuanto al tiempo de recuperación, ya dependerá del grado de la luxación. En el momento, usualmente, los paramédicos o el traumatólogo realiza la reducción de estas, y ya posterior a eso sí se hace el tratamiento de fisioterapia para poder trabajar todo lo que es la parte sintomatológica y trabajar un poquitito la parte muscular también. Porque usualmente cuando hay una luxación también se compromete la parte ligamentaria. Es como un esguince también en esa zona. En cuanto a su tratamiento, en cuanto a los tratamientos, también aplicamos RIS en este caso, reposo, hielo, reducción en este caso, inmovilización y fisioterapia. Bueno, vamos a hablar en las fracturas ahora. Cuando hablamos de fractura, hablamos de una interrupción en la continuidad ósea o cartilaginosa. Hay una ruptura del tejido óseo. Entre los tipos de fractura podemos encontrar la oblicua, que usualmente hay al quebrarse ese hueso, hay un desprendimiento, ya sea un superior e inferior. Usualmente queda en su sitio o puede ser desplazado también. Entre la conminuta, la fractura conminuta usualmente son pequeñas fracturas, pero en varios trazos pequeños. Cuando hablamos de la fractura del tipo de fractura espiral, es como esta fractura se suele dar, hace un bordeamiento alrededor del tejido óseo. Y la fractura compuesta, que ya se da con un desprendimiento, abarca la parte del tejido de la piel y evidentemente hay un desplazamiento o cabalga esa zona fracturada. Entre los tratamientos de la fractura, si la fractura es abierta, limpiar y cubrir si hay sangre y herida. Hay que inmovilizar el hueso con una férula o tablilla, elevar la región afectada para reducir la hinchazón y aplicar un vendaje o yeso. Este último, por ejemplo, ya se encargaría de eso los paramédicos. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran acotar o algo que no les haya quedado en claro así para Profe, explicar un poquito? ¿Sí? diferencia así objetiva entre fisura y fractura. Usualmente, Según la imagen según la imagen sí. que usted acaba de decir. En este caso,
¿Ustedes ven la flechita? Sí. ¿Sí? Bueno, en este caso, por ejemplo, este es un tipo de fractura parcial o la famosa fisura. Cuando no abarca la totalidad de ese tejido óseo, podemos hablar de fisura. Sería el tallo, en tallo verde se le suele decir a ese tipo de fractura, cuando no hay o sea, cuando no se compromete por completo o en su totalidad ese hueso. Entonces se rompe el hueso hablando mal y pronto, pero no en su totalidad. En este caso, por ejemplo, esta es una fractura. En este caso, por ejemplo, esta es una fractura. ¿Por qué? Porque abarcó la totalidad de ese tejido. Acá, aquí, por ejemplo, se vio comprometido todo ese hueso. Sin embargo, acá no fue completo. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Perfecto. ¿Alguna otra Y consultita? ambos casos, profe, Sí. ameritan yeso o solamente inmovilización. Em, sí, dependiendo mucho de la zona. Usualmente yo soy más familiar de realizar una férula que un yeso en su totalidad. Eh, Usualmente con el yeso, por ejemplo, vemos por una cuestión que queremos resolver, tendemos a tratar 5 cosas más. Entonces, yo soy muy partidaria de la férula o el famoso medio yeso que dice la gente en esos casos, dependiendo de la gravedad de la fractura. En este caso, se hace el yeso o el medio yeso en este caso. En cuanto a la fisura, usualmente siempre es más, es medio yeso para evitar esa movilidad que haga que esa fisura tienda a ser fractura. No sé si me explico. Perfecto. ¿Estamos? Pero cuando usted dice, dependiendo de la zona, ¿verdad? Sí, O sea, hay partes del cuerpo donde no se puede aplicar. Ejemplo, fisura de costilla, por ejemplo. Puede exactamente. ser fisura o fractura de costilla. Usualmente hay ambas, fisura o fractura. En este caso, las más comunes son las fisuras en cuanto a costilla. En ese caso, por ejemplo, no podés enyesar, por ejemplo. En todo caso, el paciente utiliza un vendaje para limitar un poquitito esa expansión torácica. Pero evidentemente en esa zona, por ejemplo, no se va a poder enyesar, por ejemplo. Cuando Por ponerte de ejemplo, en este tipo de fractura, la fractura oblicua, usualmente se puede optar por un medio yeso, porque sería para inmovilizar nada más. Sin embargo, cuando hay, por ejemplo, este tipo de fractura en espiral, en ese caso, o va a cirugía directo o va a usar yeso un tiempo incluso y después se le va a operar. Pero ahora realmente comúnmente los médicos ya optan por la cirugía directo, no es algo que corresponda, ¿verdad? Pero hay mucho marketing ahora mismo en traumato. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna otra duda? Profe, Sí, viste que ahora se venden en vez del yeso sí, esos dispositivos que en este momento no recuerdo, pero se utilizan en vez del yeso. Son como unas sí, botas. sí, sí. Y justamente son para inmovilizar. Esas, por ejemplo, solo que es un ¿Cómo se llaman esos poco, dispositivos? eh, a ver, son artículos ortopédicos.
de inmovilidad, pero el nombre así concretamente no manejo. Dependiendo de la parte del cuerpo también difiere mucho en cuanto a los nombres, pero es un artefacto ortopédico. Solo que hay casos en los que estos dispositivos son caros. Hay pacientes que nos pueden disponer de esos entonces siempre se llega otra vez a utilizar la férula en ese caso. Pero, y como te digo, depende mucho del tipo de fractura en ese caso para, bueno, de hecho que ese dispositivo mucho no se usa en fractura. Usualmente se utiliza cuando hay luxación o cuando hay un esguince para inmovilizar la zona. Pero en cuanto a fractura, no, hasta el momento por lo menos nunca escuché que se haya utilizado eso. A no ser que haya sido un postquirúrgico de fractura, ya para inmovilizar otra vez. Y de posterior a eso ya comienza con su fisioterapia también. Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a estar continuando con las lesiones crónicas, si les parece, ¿está bien? Ok, profe, gracias. Perfecto. Bueno, todas estas lesiones que estábamos tratando son las lesiones agudas que se pueden presentar durante una actividad deportiva. Ahora, cuando hablamos de las lesiones crónicas, como bien ya lo dijimos en principio, son lesiones que usualmente tienen o una recidiva, que es cuando vuelve a empezar una lesión anterior, o sea, una misma lesión anterior, o una lesión maltratada, por ejemplo. Cuando, por ejemplo, sufrimos de un esguince, ese esguince tuvo una recidiva, meses después volvemos a tener otro esguince. Chicos, se está por cortar de nuevo nuestra clase. Cualquier cosa, si salgo, vuelvo a entrar en un ratito en lo que se carga, en lo que se guarda la clase, ¿está bien? Así ya les aviso. Bueno. Ok, profe. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a hablar hasta donde nos dé el tiempo y después retomamos. Entre las lesiones crónicas tenemos la bursitis. Acá van a estar viendo que la mayoría de las lesiones crónicas tienen una terminación de itis, que usualmente se relacionan a todas las lesiones que son inflamatorias. Bueno, la bursitis refleja un proceso inflamatorio en las estructuras articulares, que usualmente comienza con el incremento de líquido dentro de la bolsa afectada. Nosotros tenemos una bolsa que contiene líquido sinovial que recubren zonas óseas que lo que hacen es amortiguar los impactos. Estas bursas, por ejemplo, tenemos en el codo, en el hombro, en la rodilla, en la cadera y en la zona del tendón de Aquiles, o sea, en el tobillo. Entonces, la inflamación de esa bursa es lo que ocasiona esta bursitis. La tendinitis, que es una de las lesiones más comunes que se dan en consultorio de fisioterapia. Esto consiste en la irritación e inflamación del tendón, estructura que une el músculo con el hueso. Entonces, el tendón es lo que une el músculo con el hueso. Las lesiones que se dan a nivel tendón es lo que con el tiempo conlleva a una tendinitis. Usualmente la tendinitis se da por movimientos repetitivos
movimientos traumáticos repetitivos que van lesionando de a poco al tendón hasta que ocasiona esta inflamación crónica. Aquí, por ejemplo, tenemos una tendinitis que se puede dar a nivel de la rótula, que sería el tendón rotuliano, y por ahí el nombre de tendinitis rotuliana. En este caso, por ejemplo, la tendinitis bicipital, que se suele dar en el hombro, también por los movimientos repetitivos y movimientos traumáticos que van ocasionando esto. La tendinitis del tendón de Aquiles también tenemos, usualmente muy común en los corredores, futbolistas también suelen presentar este tipo de lesión. La tendinitis de Caravan, que es en el tendón del pulgar. Sobre algunas de estas lesiones que estamos hablando, vamos a estar profundizando durante nuestro curso, ¿está bien? Acá vamos a hablar a grandes rasgos, como para que cuando demos la clase específica sobre estas lesiones, entonces ya tengan un cierto panorama de qué es lo que estamos hablando, ¿está bien? Bueno, en cuanto al tratamiento de la tendinitis y la bursitis, en este caso, tenemos evitar sobreesfuerzos, aplicar medios físicos. En cuanto a los medios físicos, podemos hablar de hielo, podemos hablar de calor, compresas calientes, compresas frías. Dolor, si hay mucho dolor, usualmente el médico es el que recomienda analgésicos y antiinflamatorios. Y evidentemente fisioterapia. Periostitis. La periostitis es una inflamación aguda o crónica del periósteo, que es una membrana fibrovascular que rodea las piezas óseas, recubriendo los huesos y especialmente la tibia. De una tendinitis partimos a una periostitis y ya a consecuencia podemos llegar a una fractura. En cuanto a los tratamientos stop deportivo, evitar sobreesfuerzos, aplicar medios físicos, dolor, o sea, en el caso de que haya dolor, consumir analgésicos o antiinflamatorios y realizarse fisioterapia. Fractura por sobrecarga. En cuanto a la fractura por sobrecarga, tenemos que estas son provocadas por una sobrecarga repetitiva, por ejemplo, en los pies de un jugador de baloncesto que salta constantemente en la pista. En ese caso se da la fractura por sobrecarga. El tratamiento: inmovilizar el hueso con una férula o tablilla, elevar la región afectada para reducir la hinchazón y aplicar un vendaje o yeso y realizarse fisioterapia. Bueno, hasta ahí llegamos. Profe, ¿Sí? antes que te corte, Sí, te escucho. el concepto de fisioterapia, profe, Sí. tengo entendido que es electrodos, láser, magneto, infrarrojo, o hay algo más que eso. Fisioterapia o sea, la definición de fisioterapia es la utilización de agentes físicos para mejorar una lesión o para rehabilitar una lesión. Entre esos, ahí sí incluimos lo que son los agentes físicos que serían ya el TENS, el infrarrojo, ultrasonido, campo magnético, ondas cortas. Realmente hay una variedad de equipos que se utilizan en fisio. Y
que evidentemente es para reducir todo lo que son las sintomatologías, las lesiones y demás. El objetivo de esos elementos que usted citó Sí, es para desinflamar en primera instancia, ¿verdad? Vamos a suponer que una tendinitis, sí. En una que es tendinitis. por lo que vi es lo más básico, tendinitis. Después lo último sería una fractura que es mucho más delicado, pero es como una ABC, hay una ABC para eso, ¿verdad? Exactamente. Eh, Primero desinflamar. definitivamente. No, en principio dolor. Siempre como objetivo, Ah, como primer dolor. objetivo es disminuir dolor o aliviar el dolor y Sí, ya a la par con o sea, desinflamar. Evidentemente, cuando hay una claro, tendinitis, la tendinitis o inflamaciones crónicas, en este caso, cuando es una lesión ya crónica, es difícil que solo con fisioterapia sane esa lesión. Y usualmente son lesiones que ya no tienen un tratamiento definitivo, sino más bien sería un tratamiento temporal. ¿Por qué? Porque la lesión data ya de mucho tiempo, se arrastró esa lesión y entonces al tratarle vos, qué sé yo, disminuir dolor, reducir un poco la inflamación, le trabajas lo que es la fuerza muscular y demás, y un tiempo el paciente está bien, después vuelve por lo mismo, porque evidentemente si fue una cierta actividad la que ocasionó esa lesión, no le puedes decir a tu paciente no trabajes más y no hagas eso, por ejemplo. Si es que es su trabajo, por ejemplo, lo que le llevó a esa lesión, es difícil decirle no, ya no hagas eso. Y y entonces, en el caso del deportista, ¿cómo se hace, profe? y en el caso de los ¿Cómo se deportistas, hace eso cuando, y es difícil, es tratarle. En el caso de los deportistas, ellos se tratan sus lesiones y como te digo, ya ahí entra lo que es la parte kinésica también. Con fisioterapia vos tratás todo lo que ya? es la